El oficio del editor, por Pilar Reyes. Solo por conexión. Ahora que se ha vuelto un lugar común profetizar sobre la cercana muerte del libro y sobre la consiguiente desaparición súbita del editor, voy a empezar describiendo a grandes pinceladas nuestro quehacer y sus supuestos. El deber de un editor sigue siendo ser sensible a las necesidades de los autores y a los intereses de los diversos lectores. Y su responsabilidad, aquí uso una frase bastante conocida, la de convertir un manuscrito en un libro y un libro en un bien de consumo. En lo que a la relación de con los autores refiere, el editor, creo, es una figura múltiple. Por un lado, es un padre, es decir, una figura de autoridad. Por otro, un sacerdote, esto es, una persona con la que puedes compartir intimidades. También es un amante, o sea, una persona en la que estás en igualdad de condiciones. Y por último, también es un alcahueta, alguien que te festeja todo. Aunque la idea de catálogo como obra de arte está muy extendida y sin ánimo de evadir la discusión sobre la importancia de construir una reputación publicando buenos libros, me parece que es una descripción algo excesiva de lo que hacemos. Pienso ahora en lo estimulante que la industria editorial llegó a ser en la España de los años 60 y 70, y eso se debió en gran medida a que autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar estaban escribiendo. Es innegable que su difusión fuera de las fronteras de sus países y de la propia América Latina fue determinante en la construcción del fenómeno que luego se conocería como el boom, pero hubiera sido impensable una dimensión como la que este movimiento literario adquirió sin 100 años de soledad o La ciudad y los perros. Así, me parece más justo decir que los editores somos facilitadores, instrumentos, caja de resonancia del talento de los escritores. Pero la edición ha cambiado drásticamente desde entonces. La confusión es el signo de los tiempos y en ese sentido se hace imperativo construir una visión sobre el futuro. Hoy se mezclan dos situaciones de naturalezas muy distintas pero sumamente complicadas ambas. Por un lado, la aparición de una nueva tecnología que ha revolucionado la forma como hasta ahora se transmitía la información en nuestra cultura, y por otro, una industria, la editorial, cuya cadena de valor y funcionamiento se ha desarticulado por completo. Hoy, el tiempo de caducidad de los libros en la librería está en un punto medio, como reza un chiste famoso en el gremio, entre la leche y el yogur. Y la máxima de la industria ha pasado a ser editar muchos libros para ser vendidos en el menor tiempo posible. Los bestsellers. Parte de las razones que han operado este cambio se deben a la aparición de los libros de grandísimas ventas, los llamados bestsellers. Este tipo de libros, que en el pasado se veían como un golpe de suerte, hoy se han convertido en un imperativo. Su aparición supuso que canales de venta como los supermercados vendieran libros, que grandes cadenas de librerías se desarrollaran y que controlaran gran parte de la comercialización, desplazando a la pequeña y mediana librería. También contribuyó a potenciar la idea de que el negocio editorial podía ser un negocio masivo y exigir de él unos márgenes mayores. Sin embargo, está demostrado que la construcción de un bestseller es mucho más compleja de lo que aparenta y mucho más excepcional de lo que algunos sueñan. Lo malo es que en su búsqueda, escritores, agentes, editores, libreros, hemos empeñado bastante de nuestra seguridad del pasado. El espacio para los libros de fondo en la librería es casi nulo. Con la cantidad de libros nuevos que se producen al año, 90.000 en el caso español, es físicamente imposible que quepa algo más que la novedad, y más aún si algunas de ellas son posibles bestseller y por tanto su editor ha impreso cientos de ejemplares que debe colocar. El canal de comercialización. Como antes quedó dicho, la aparición del bestseller determinó una manera distinta de comercializar el libro. De ningún modo quiero demeritar la importancia que nuestra industria cuente con libros de grandes ventas. Es un hecho ventajoso para todos que el libro conquiste nuevos públicos, que su poder de influencia en la cultura siga siendo profundo y expansivo. Los anticipos.
Si antes el fondo editorial era el que aseguraba la fortaleza económica de un editor, en este entorno son los autores marca, es decir, los que ya cuentan con un público lector fiel que espera cada nuevo libro suyo, los que fundamentan el presupuesto de ventas de un editor. Pero por ello mismo, porque los nombres son pocos y muy apetecidos, la compra de sus derechos es costosísima y su publicación, contrario a la idea general, muy riesgosa. En muchos casos, el dinero que se paga no tiene nada que ver con el dinero que se recupera. En este campo, parecería que la diferencia significativa entre un editor y otro es cuánto está dispuesto a pagar por un autor. Las grandes subastas, las PRIEM, son hoy pan de todos los días en la contratación de libros. Sin desconocer y apreciar que se trata de una justa ventaja para los autores, también es importante valorar cómo esta práctica llevada al extremo ha hecho un gran daño tanto a las cuentas de resultado de las editoriales como a la literatura misma. Como es frecuente en los Estados Unidos, ya se cuenta con numerosos estudios sobre los hábitos de los compradores de libros digitales. La primera reflexión es hasta qué punto se está describiendo el comportamiento de compra de un colectivo que representa una nueva experiencia de lectura o se trata por ahora de un grupo de gomosos de la tecnología que compran cuanto gadget ofrezca el mercado. El libro ha sido el instrumento de la cultura, nuestro vínculo más sólido y cierto con el pasado y la lectura literaria, una de sus formas más sublimes. Me parece triste pensar en un mundo donde ese pasado no interese, pues creo que habremos perdido algo importante. Así, la educación y la formación lectora en el hogar siguen teniendo una responsabilidad inmensa en ese escenario. La tecnología puede cambiar el mundo, pero somos quienes la usamos y quienes aportamos contenido a ella los responsables de que sea fecunda o temible.